El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Muy buenas noches, qué bueno es poder volver a estar en su hogar. Gracias por permitirnos la entrada. Y queremos hoy traerles un consejo muy precioso a la luz del libro de Proverbios. Y quiero invitarles para que me acompañen a leer el capítulo 1 de Proverbios, los versículos 1 al 6. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar gracia a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Quiero reflexionar bajo el tema llamado de sabiduría. No hay mejor persona para hablar sobre la sabiduría desde el punto de vista de Dios que Salomón, hijo de David, rey de Israel. El hombre más sabio en el Antiguo Testamento, desde los versículos introductorios que presenta Salomón, se evoca su propósito y tema para escribir. Es importante poder tener en cuenta esto, porque dice para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes y para recibir consejos prudentes. Es importante, hoy más que nunca, y con todo respeto lo digo, está faltando la sabiduría. Hay muchas personas inteligentes y tal vez con una sabiduría muy distinta a la que la Biblia nos aconseja tener. Gente sabia para hacer bombas, para hacer armas y para hacer tantas cosas que van en contra de la vida humana. No es esa clase de sabiduría, porque esa clase de sabiduría Santiago la llama que es animal y diabólica, porque es pervertida, y nos aconseja que adquiramos la sabiduría que viene de arriba, o sea, que viene de parte de Dios. Y de ahí que es importante que nosotros podamos comprender lo que Dios quiere, lo que Dios desea. Y ahí viene una pregunta: ¿cómo puedes tú desarrollar ese tipo de habilidad para vivir una vida en la gloria de Dios? Vivir bajo el temor de Dios. Y quiero que me entiendan en esto, no es tener una religión, porque religiones hay muchas, y razón tenía un pensador chino cuando dijo: la religión es el opio de los pueblos. Por eso es que no clasifica la Biblia entre las religiones, porque la Biblia es un llamado a un estilo de vida diferente, en donde se tiene que fructificar. ¿Cuáles son los frutos? Dice la Biblia: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es vivir una vida diferente, es vivir una vida llena de transparencia, de claridad, es vivir una vida llena de temor de Dios, en donde no haya nada que esconder. Ese es el llamado que nos hace la Escritura. Repito la pregunta: ¿cómo puede entonces desarrollarse una vida en la gloria de Dios? Salomón responde rápidamente. Salomón nos dice cómo vivir una vida en la gloria de Dios. Y nos dice allí en el versículo 7 del capítulo 1 de Proverbios: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
Ese es el principio de la sabiduría. El que tiene temor a Dios es una persona que acata los mandamientos de Dios, que obedece los mandamientos de Dios, que los aplica a su vida, en su estilo de vida. Y es fundamental, importante que nosotros podamos hoy más que nunca analizar cómo está nuestra vida. ¿Verdaderamente vivimos bajo el temor de Dios? Al aprender a reverenciar a Dios, estás en línea para los beneficios que solo la sabiduría de Dios puede traerte. O sea, lo que denominamos las bendiciones de Dios. El que vive bajo el temor de Dios es una persona propensa a recibir las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque el que vive bajo el temor de Dios está dispuesto a acatar las exigencias de Dios. La Biblia nos presenta a un Dios que exige, a un Dios que es santo, a un Dios que ha dado el medio por el cual podamos llegar a Él, porque si Él es un Dios santo, todos los que se acercan tienen que ser santos. Y por eso es importante recalcar la sangre de Jesucristo, la cual derramó en la cruz del Calvario. Es la única que nos puede limpiar de todo pecado. Es la única que nos puede perdonar, la única que nos puede hacer personas totalmente diferentes. Es importante entender esto, mis amados, porque la verdadera sabiduría, que es la que nos habla la Biblia, nos hace ser personas prudentes. Le repito, al aprender a reverenciar a Dios, estás en línea para los beneficios que la sabiduría de Dios puede traerte. ¿Cuáles son esos beneficios? Pureza moral, verdadera prosperidad y guía en las decisiones difíciles de cada día de la vida. Es importante esto. Un virtuoso del piano, al escuchar la descripción de sus talentos como un verdadero genio, rápidamente respondió lo siguiente: genio, por 38 años he practicado 6 horas y ahora me llaman genio. Pocos individuos tocan el piano con tal estilo y maestría, porque pocos están dispuestos a pagar el precio. No es solo que estén dotados para hacerlo, sino que también sean personas entregadas completamente para hacerlo de todo corazón. Muy poco de los hijos de Dios, y es lo que nos deja esta breve reseña histórica, experimentan la sabiduría de Dios dada a ellos para tomar decisiones y fijar prioridades, porque muy pocos están creciendo en el temor del Señor. Mientras empiezas el analizar Proverbios, hazte la siguiente pregunta: si la sabiduría de Dios empieza con el temor al Señor, ¿en dónde debo empezar hoy? Si la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, hoy, ¿por dónde debes comenzar? Hay muchas personas que viven una vida alocada, desaforada, como si nunca fueran a rendir cuentas, porque tienen una creencia de que el ser humano muere y deja de existir. Déjenme recordarles que la Biblia enseña que el hombre es eterno. El alma se desprende del cuerpo y es a lo que se le llama muerte física. Cuando se vive lejos de la presencia de Dios, a eso se le llama muerte espiritual. Pero cuando la persona es juzgada por sus hechos y apartada por completo de la presencia de Dios, a eso se le llama muerte eterna. Qué bueno es que podamos entender que somos como las flores del campo, que hoy son y ya en la tarde están marchitas. El ser humano tiene que rendir cuentas, quiera o no quiera, porque llegará un día, dice Apocalipsis, en que todos tendrán que comparecer ante el trono blanco. Por eso hoy se está haciendo un llamado a el arrepentimiento. Y una persona que reconoce que ha pecado y se arrepiente es una persona que ha comenzado a caminar en sabiduría, y es una persona que ha comenzado verdaderamente a mostrar que tiene temor de Dios.
Por eso, ¿qué significa temer al Señor o temer a Dios? La respuesta es categórica. En los siguientes versículos de la Biblia se nos muestra cuál es el verdadero temor a Dios y se nos dice acerca de la grandeza y de la magnificencia de Dios. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 5, se nos da una enseñanza tremenda, y es que encontrarás el temor de Dios cuando, y escuche lo que dice Proverbios 2, 1 al 5, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diere tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Importante también que podamos ver los versículos 9 al 10 de Proverbios 2, y allí se nos enseña que el temor al Señor es, y escuche, entonces entenderás justicia y juicio, y equidad y todo buen camino, y cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. También se nos enseña a nosotros el temor al Señor provee. Y escuche lo que nos enseña Proverbios 14, versículos 26 al 27. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. También la Escritura nos enseña a nosotros en el libro de Proverbios, que es el que estamos analizando, que deberíamos temer a Dios, y se nos da a nosotros la siguiente razón. En el capítulo 17, allí se nos enseña, y por favor, si usted puede prestar atención a esta expresión, Proverbios capítulo 23, Proverbios capítulo 23, mire lo que se nos dice a nosotros en el versículo 17 en adelante: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová de todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegra el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. También ella como robadora acecha y multiplica entre los hombres los predicadores. Sendas Antiguas, ahora nos puedes ver a través de tu canal CNC Frecuencia 10, todos los sábados de 2:30 a 3:30 p.m. Párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y anden por él y hallen descanso para sus almas. Sendas Antiguas es un programa que te lleva a reflexionar y a tomar decisiones correctas a la luz de la palabra. Es ahí donde quiero